Bienvenidos a Escena, a este espacio en kissfm.es, en el que hoy vamos a hablar de amor. Lo vamos a hacer de la mano de uno de los últimos estrenos de los últimos días, la película Fragmentos, una peli que, como digo, nos habla de amor, pero a través de dos historias paralelas nos cuenta que pues no siempre es un cuento de hadas, casi nunca lo es, de hecho. Para hablar de esta película tenemos hoy con nosotros a uno de sus protas y al director Manu Vega. Horacio Alcalá, bienvenidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer teneros hoy aquí hablando de esta propuesta. ¿Podemos decir que nos habla de un amor más real? Más crudo, ¿no? Sí, un amor más crudo. Quizás nos habla de lo que nos imaginamos o de lo que queremos del amor, y el amor no siempre nos da lo que esperamos. Porque sí que es algo que se ve claramente, son dos historias de amor, ¿no? Digamos, una protagonizada por una pareja más joven, tiene su propia historia, y otra pareja, digamos, más de mediana edad, que aparentemente cuenta con más experiencia, pero la experiencia no siempre es un grado en el amor. No. Eso es lo bonito. Yo creo que nada tiene que ver con las generaciones ni con la edad, ¿no? Yo creo que son dos parejas que están en momentos muy distintos, pero al mismo tiempo no tienen ni idea de cuál es el rumbo y cuál es el camino. De hecho, la pareja joven es la que lleva muchos años juntos, la que más está en crisis, ¿no? Y la mayor es la que está en un momento más idílico, por decirlo de alguna manera, cuando suele ser al revés, ¿no? Suele ser los mayores los que están más quemados después de largas relaciones y los jóvenes los que tienen una idea más romántica del mismo amor. Pues si os parece, vamos a conocer a estas parejas, a estos personajes, y seguimos hablando. Por favor. Discutimos, lo dejamos, nos follamos a medio barrio y siempre volvemos. Y o muestras un poquito de respeto y de educación, o te vas al apartamento que tienes alquilado. No sabes querer, Alba. ¿A qué estamos jugando, Ben? Yo te quería a ti. Bueno, la película parte de un guión de Fran Ariza, ¿no? Pero tengo entendido que durante el rodaje hay mucha parte de vosotros, ¿no? De los personajes, de los actores en este caso. Habéis tenido mucha participación en los diálogos, ¿no? En la manera de sentir de vuestros personajes. ¿Cómo ha sido esto? Hombre, en el proceso creativo Horacio se ha reunido con todos nosotros y hemos definido los personajes en base también a lo que podemos traer, ¿no? De nosotros mismos. Yo creo que esta película lo que tiene es que de alguna manera la inmensa mayoría de las personas conecta de alguna manera con uno o con otro, ¿no? Y queríamos traer eso a la película y bueno, hicimos un trabajo de mesa muy sesudo para que eso fuera así, fuera de la manera más orgánica posible y con la base de Frank, pero con todo lo que traía Horacio y traíamos nosotros dentro, pues construimos y definimos los personajes más en profundidad. En la peli, en los personajes, hay mucha verdad en esos diálogos. Hay diálogos muy duros, se dicen cosas muy duras los unos a los otros. ¿Cómo ha sido el rodaje de estas escenas? Bueno, lo más importante es que tuvimos un trabajo individual con cada uno de los actores, y a partir de ahí cada actor empezó a decir las frases como las sentía y quizás, siento yo, como las había escuchado o las había dicho en la vida real. Es por eso que suenan tan duras y tan verdaderas. Luego hubo un ensayo general, pero realmente el trabajo fue muy individual. ¿Uno cómo sale después de esa intensidad? ¿Cómo abandona el personaje? Te remueve mucho, ¿eh? Te remueve mucho. Es un viaje de alguna manera muy enriquecedor, ¿no? Porque, bueno, pues cuentas una historia de principio a fin y de repente te liberas, pero por otro lado, pues de manera consciente o inconsciente hay partes de ti que en algún momento han vivido cosas parecidas, quizás no tan intensas, ¿no? Porque estas son situaciones un poco más extremas, más límite, pero claro, hay sentimientos encontrados. Yo como actor me gusta mucho el drama, disfruto quizás de esa flagelación y de ese dolor, porque lo encuentro poético y me alimenta, pero sí que es verdad que te drena, literalmente. Sin embargo, en alguna entrevista previa te he oído decir que ha sido incluso terapéutico para vosotros. Ha sido una catarsis. La isla también es que te lleva a esa catarsis. Cuando yo recibí el guión me sorprendí mucho porque parecía que algunas frases las habría escrito yo, por cómo estaban escritas así de reales. Y entonces me empecé a imaginar en qué sitio podía ser esta historia, porque al principio no había un planteamiento de dónde pasaba la historia, y me vino a la cabeza Lanzarote, ¿no? Entonces
sentí que esos personajes tenían que estar caminando sobre lava todo el tiempo para contar esta historia. Esa fue una idea brillante, ¿eh? Porque siempre decíamos que tenía que haber un quinto personaje que era la isla, ¿no? O un lugar. Y cuando fuimos a esa isla y hicimos ese scouting, decías, claro, es que tiene que ser aquí. Era el lugar más difícil para el rodar, porque había que traer una Noria, que es un personaje muy importante en la película, traerla desde León. Era un circo impresionante, pero era el lugar, eso se sabía que era así. Claro, esos paisajes áridos, ¿no? Esa arena negra de la playa, ¿no? Ese ambiente es verdad que actúa como personaje totalmente. Y también es una isla que no les permite refugiarse en ningún sitio. Literal. Se van a encontrar, por ejemplo, su personaje en algún momento dice, bueno, me voy, ¿no? Te dejo. Sí, ¿a dónde me voy? ¿Dónde me voy? ¿Y a dónde vas? Si es que os vais a encontrar en algún momento. Es muy metafórico, sí, tiene mucho sentido. Apoya de manera directa la historia, ese contraste entre la vida y la muerte, ¿no? Porque, como dices tú, la lava, lo árido que tiene el paisaje, pero de repente está la vid, que es la vida que surge de algo que aparentemente es inerte, ¿no? Pero es profundamente fértil. Yo creo que ha aportado mucho. Cuando te llega a ti, Horacio, el guión, ¿qué te empuja a decir que sí a ese proyecto y a darle forma? Había algo de mi vida ahí. Habían pasado muchas cosas, yo he sido verdugo, he sido víctima también. Yo creo que todos hemos estado en esas posiciones y quería contarlo desde esa perspectiva, desde la perspectiva de que he vivido cosas como estas. Y en tu caso, Manu, ¿qué ha sido lo más difícil de dar vida a este personaje? Bueno, lo más difícil, bueno, todo es complejo, porque en sí el personaje tiene una complejidad muy grande si uno no quiere quedarse en la superficie. Yo había para mí un gran problema, un gran hándicap, que con estas historias uno puede hacer un melodrama o puede hacer una historia de dos parejas peleándose y gritándose constantemente. Entonces, era más encontrar qué había en esos silencios y en aquellas cosas que no se dicen los personajes, ¿no? Ese es el verdadero reto, porque el guión era muy solvente y Horacio tenía una propuesta muy clara, visual. Entonces, era más saber qué queríamos transmitir con aquellas cosas que no se decían para darle más capas a los personajes. Eran tan duros los diálogos, como decís, tan crudos, que de alguna manera decías, ¿cómo puedo yo alimentar esto para no ser tan obvio, ¿no? Ese es uno de los grandes retos para mí. Sobre todo en la escena de la comida, que por ejemplo, es la columna de la historia, y que ¿sabes? es muy compleja. Esa secuencia podría ser un corto. Exacto, no podría un corto en sí mismo. No hay película. Exacto. Y nos quedamos con esa secuencia y contarías todos los personajes como son, en lo que están pasando, el individualismo, todo. Efectivamente, es que se cuenta todo, es que es ahí donde conoces realmente a los personajes e intuyes, ¿no? cuál es ese fondo, ¿no? Que los mueve. Lleva. Total, Efectivamente. es maravillosa esa escena, la verdad es que sí. La peli, hablamos de amor. Claro, es un amor completamente distinto, un amor real, ya lo estamos diciendo. ¿Es una peli luminosa? No, es una peli que termina mal, pero termina mal, es decir, tiene un final trágico, pero es que no había otra manera de terminarlo. Y ese final es tan trágico porque es como pasan las cosas en la vida real. Yo es que estoy muy de acuerdo con eso, porque muchas personas cuando la ven dicen, yo querría que acabara de otra manera, ¿no? Claro, pero eso es la idealización del final. Si tú no lo cuentas de esta, yo creo que se pierde completamente el mensaje. Porque ¿de qué te habla la película, no? Al final es con lo que tú te tienes que quedar. Y yo creo que ese conflicto que genera al final es la clave de la historia, es la clave de los personajes, es la clave de la vida. Si el objetivo es contar algo real, ellos no pueden acabar de otra manera que no sea esa. Claro, pero es verdad que el cine nos ha acostumbrado a eso, ¿no? Vale, somos testigos de un conflicto, una pareja que se pelea, tal, pero bueno, tranquilidad porque va a terminar bien, ¿no? Siempre. Pero hay un más o poco de menos. luz, hay uno de los personajes que quizás trae un poco de luz al final, ¿no? Y que nos da la esperanza de que se puede cambiar. Claro, obviamente no es lo que nosotros esperamos y lo que nosotros queremos, no es un cuento de hadas ni de princesas, pero es real como la vida misma. Es un espejo, ¿no? La película, alguna vez lo has dicho, ¿no? Queréis que sirva un poco de espejo, que cada uno se mire. Lo primero Y es a ver que siempre hemos dicho que en esta película no hay personajes ni buenos ni malos, todos son víctimas de su pasado, son víctimas de una situación, y luego que no intentamos juzgar o no queremos poner sobre la mesa ideas para hacer un juicio. Simplemente la película es un espejo. Muchas veces cuando estamos en las relaciones no sabemos ver las situaciones y por más que los demás nos lo digan, no lo vamos a ver. Pero ¿qué pasa si lo ves en la pantalla? Y entonces te sientes identificado con alguno de los personajes. Totalmente. Ese ha sido siempre nuestro planteamiento. Yo creo que también enseña un poco a que,
O sea, lo que hay es más de lo que ves. Es decir, en este caso los personajes están actuando de una manera y poco a poco se va indagando en por qué, ¿no? ¿Por qué actúa así Claro. Tu personaje, ¿no? O por qué... Y entonces, que yo creo que aplicado a la vida real muchas veces se nos olvida. Vemos a gente actuando de una manera y prejuzgamos y decimos, jolín, ¿qué está transitando esta persona, ¿no? ¿Qué hay debajo que le lleva a actuar 100%. así? Claro, no sabemos lo que hay detrás y lo que han Exacto. vivido para... Las circunstancias de cada persona y lo que ha atravesado hasta llegar a ese punto. Y yo creo que esos personajes, es que por eso es tan importante sobre todo, cómo empieza está muy claro y cómo acaba, porque si no al final sería una cosa momentánea, pero no, eso es producto de muchos años de una vida. Y una vida en la que, bueno, unos chicos que no tienen referencias, ni referentes, ni herramientas emocionales, porque han tenido las circunstancias muy duras, y una pareja más adulta, yo con respecto al espejo, creo que es un espejo más unidireccional, porque creo que los adultos sí que tienen la capacidad de ver algo a través de la relación de los jóvenes, que los jóvenes no ven a través de los adultos. Es posible. La verdad. Es posible. Al final, la experiencia de vida ayuda, ¿no? Es un También grado. a interpretar. En este caso sí es un grado. No te 100%. sirve a lo mejor para el amor, ¿no? Y para garantizarte el amor, pero sí que para interpretar relaciones. Sí. Maravilla la experiencia en Otra este perspectiva, caso. sí. Bueno, hablábamos de Lanzarote, que es un personaje más de esta película, ¿no? Ahí está rodada. La música también actúa muchas veces en el cine de personajes. En este caso, ¿qué importancia tiene la banda sonora? La música de la película. Muchísimo, yo creo. Bueno, sobre todo gracias a Rigoberta Bandini, que nos ha permitido usar su música, que es la música Sí. perfecta. Y la banda sonora en sí de la película. Hay una cosa con las películas a veces que nos encanta acompañar todos los momentos de música, cosa que como espectador, pues yo, pues cuando la música es buena es una maravilla, porque yo creo que a mí me gusta más la música por encima del cine, aunque no tengo ningún tipo de talento musical, es la verdad, pero en esta película no era lo adecuado, era elegir en qué momentos la música era estrictamente necesaria para acompañar al personaje, ¿verdad que sí? Yo creo que eso es muy importante contarlo, porque nos encanta adornar, pero no, formaba parte del no acompañar al personaje en esos momentos de soledad, o hacerlo cuando Claro. de verdad tocaba para su viaje. Sí. Y en vuestro día a día, ¿qué importancia tiene la música? Sabemos que en el cine la tiene toda. Yo constantemente estoy escuchando música. En realidad me despierto muy temprano, a las 6:30 ya estoy despierto, escucho mucho la radio y realmente estoy abierto a lo que la radio me ponga. Entonces escucho de todo. Yo también. La música es importantísima. Yo me levanto por la mañana y lo primero que hago es hacerme un té y me pongo música. Ajá. Todas las mañanas. Ajá. Depende del mood. Sí, tienes tu propia lista. De Te- hoy me he levantado... Tengo mi propia lista y sí que es verdad que las mañanas suelo ir siempre a lo mismo, que es Bill Evans, música jazz, eso es un poco lo que me lleva, y clásica. Luego ya voy girando Ya y vas pivotando, siguiendo un poquito, ¿no?, nos de vamos ritmo. yendo a otra cosa, ¿sabes? Sí, la música la verdad es que es maravillosa. Yo trabajo mucho escuchando música. A veces escucho canciones específicas Ajá. para crear escenas y luego las comparto con los actores. Aunque la música no tenga nada que ver, que no vaya a estar en la película, que no sea parte de la banda sonora, sí que trabajamos con música para llegar a las emociones. Es que genera un estado de ánimo, es así, es así. Yo me encantaría, es una de mis grandes frustraciones, Sí, ser un absoluto inútil en todo lo que tiene que ver, o sea, ni cantar, ni tocar un instrumento, nada. oye, a lo O sea, mejor no te lo has propuesto en serio, un- nunca no, digas nunca. Mira, tengo mucha dislexia y entonces ya, o sea, simplemente el piano que me fascina, me fascinaría tocar el piano, bien. Nada, inutilidad absoluta, o sea, los dedos son porras, no tengo la capacidad de dar una nota, no. Yo empecé con saxofón y duré 6 meses. Sí. Sí. Bueno, afortunadamente la música se puede simplemente disfrutar, no hace Sí, falta eso, generar exactamente. más música, ¿no? Sí. Tenemos grandes artistas en el mundo que nos nutren Sí, de su efectivamente, arte, ¿no? efectivamente. Y podemos disfrutarla. Entonces yo siempre pido, para terminar estas entrevistas, una canción que sea o representativa de vuestra, en este caso, del proyecto que venís a presentar, porque simplemente os apetezca. ¿Con qué canción terminaríamos hoy esta Vamos charla? con Rigoberta Bandini. Vamos con ella, desde luego, tema principal de la peli Fragmentos. Rigoberta es maravillosa, así que una gran elección. Invitamos a todo el mundo a que vaya al cine, ya está en los cines, Ya está en los cines Fragmentos, de toda Por España. favor, que de vaya toda todo el mundo. España. Merece la pena ser testigos de la historia de estas dos parejas. Manu Vega, Horacio Alcalá, muchísimas Muchísimas gracias gracias. por Gracias esta a ti. charla. Gracias. Muchos éxitos. Muchas gracias. Y nosotros nos volvemos a encontrar por aquí muy prontito. Hasta entonces.